La discapacidad es un reto que la vida te pone día con día. Acompáñanos a conocer a los héroes sin capa que están haciendo algo por lograr la funcionalidad para otros. La entrevista. Gente ayudando a gente. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en un episodio más de todos los lunes de nuestro podcast Discapacidad, un estilo de vida. Hoy estamos muy contentos, tenemos una invitada muy especial y creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema pues de mucho interés. Vamos a presentar a nuestra súper invitada. Juan Carlos, te cedo la palabra para que... Sí, tienes toda la razón. Yo creo que estamos de manteles largos, de manteles muy largos, y ahorita lo van a ver. Y sobre todo que ha sido un tema que nos han estado solicitando y de verdad creo yo que es de suma importancia tocarlo. Es un tema delicado, es un tema sensible en muchos sentidos, que nuestra invitada tiene una maestría para abordarlos, tiene toda la experiencia y es fantástico. Ella es de origen licenciada en terapia ocupacional por el Instituto de Terapia Ocupacional. Tiene un amplio currículum. Cuando lo empecé a revisar, bueno, pues o sea, no terminas, ¿no? Pero esto es un extracto de eso para que tengamos un contexto de quién nos va a hablar el día de hoy, ¿no? Quiero decir que lo de terapia ocupacional lo terminó con mención honorífica, después se especializó en sexología clínica, tiene 3 maestrías y una de ellas en discapacidad y sexualidad por el Instituto Mexicano de Sexología. Tiene 2 doctorados, uno de ellos en sexualidad humana por la Universidad Nexum de México. Es directora del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. Es directora de la Maestría en Discapacidad y Sexualidad y tiene actividades docentes desde el 94 y ha impartido más de 1,750 talleres. O sea, algo debes saber del tema, ¿verdad? Algo debe de ser, sí, me imagino. Sí, ha participado, imagínate, más de 3,500 entrevistas de radio, o sea, que es un lujo tenerla. Ha aparecido en medios impresos en más de 1,650 entrevistas relacionadas con la discapacidad y con la sexualidad en diarios, revistas y algunos otros medios, ¿sí? Y más de 2,550 entrevistas en televisión, todas ellas relacionadas con la discapacidad o con la sexualidad, aparte de otras publicaciones en revistas científicas y textos diferentes de propia autoría, ¿sí? Y ella es miembro del comité editorial de la revista Archivos Hispanoamericanos de Sexología desde 1995 y miembro del comité editorial de la revista Sexuality and Disability desde 1998 a la fecha. Ella es la doctora Irene Torices Rodarte. Irene, de verdad, muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y quiero presumir aquí en la pantalla, a quien nos vaya a ver en YouTube, en el podcast no se va a ver, pero aquí tengo el primer libro, el que yo conocí de ella, que me pareció súper interesante. Este está editado por el Instituto Mexicano de Sexología y después ya otra versión de su libro, La sexualidad y discapacidad física, por la editorial Trillas, que está encantador, fascinante, que nos ayudó mucho, o nos ha ayudado mucho en nuestro trabajo. Muchísimas gracias de verdad, Irene, por concedernos este tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Si te falta la versión más reciente del libro de sexualidad y discapacidad física, que ya está alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con todas las actualizaciones que eran necesarias, que ese se publicó en 2019 y que pues está disponible tanto en versión electrónica como en versión física para quien le interese. Excelente. No, muchísimas gracias de verdad. El tema, pues obviamente es sexualidad y discapacidad, pero pues yo creo que es pertinente ir agarrando el tema y abarcar el universo. Pues yo creo que una pregunta pertinente, sobre todo en nuestros tiempos, sería, ¿qué es la sexualidad? Para darnos contexto, para saber en qué terreno vamos a pisar. La definición de sexualidad o el concepto de sexualidad que propone la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Asociación Mundial de Salud Sexual es muy larga. Yo la voy a resumir en lo que me parece más básico, sobre todo para que quienes nos ven y nos escuchan puedan asumirse como personas sexuales. Para empezar, es una característica de todos los seres humanos, de todas las personas, porque no nos la podemos quitar y dejarla en nuestra casa, como generalmente digo en los talleres y en las charlas,
y dejarla guardada en un cajón o en el closet. Es algo con lo que vivimos todos los días y que se caracteriza por varios aspectos de nuestra vida. Lo primero es la parte biológica, que es el sexo, que son las diferencias de hombre-mujer. Lo segundo es la parte del género, que se va transformando conforme va transcurriendo no solamente la historia a nivel de los cambios políticos, sociales y demás, sino también de manera personal. Por eso muchos estudiosos de cuestiones de género prefieren hablar de géneros, porque aunque Mónica y yo seamos mujeres, la forma en que vivimos nuestro género, nuestro ser femeninas o nuestro ser mujeres es completamente seguro distinto. Después tendríamos lo que son la identidad de sexo y la identidad de género, que es esta percepción íntima que tenemos las personas de identificarnos con el sexo biológico que tenemos, con el ser mujer o con el ser hombre, o no identificarnos con él. Y a partir de esto, pues, cumplir con lo que se espera con respecto a nuestro género en la sociedad o en la comunidad en la que vivimos. Tenemos también lo que es la preferencia u orientación sexual, que esto es lo que vamos en el transcurso de la vida dándonos cuenta de con quién nos gusta relacionarnos. Si me gusta relacionarme más con personas del otro sexo, entonces soy una persona heterosexual. Si me gusta relacionarme con las personas de mi mismo sexo, soy una persona homosexual. Y si me gusta vincularle afectiva o eróticamente, indistintamente con uno u otro sexo, soy una persona bisexual. Después de esto vendrá lo que es el erotismo, que es la parte del placer y todas las expresiones del comportamiento sexual que puedan entrar en esta búsqueda del placer sexual, que incluye no solamente la respuesta sexual de manera fisiológica, sino también lo que me genera placer a nivel subjetivo. Porque podemos hablar de una persona que quizá es casta, que nunca ha tenido contacto erótico o sexual con ninguna persona, pero que sin embargo sí disfruta de su sexualidad a través de pensamientos, de fantasías, y eso también forma parte de su erotismo. Tenemos después lo que es el apego emocional, esta capacidad de todas las personas de vincularnos afectivamente, sin que haya un componente erótico, con el resto del mundo, que pueden entrar ahí la familia, las amistades, las compañeras y compañeros de trabajo, en general, todo el universo humano, y ahí los apegos pueden ser distintos y también diversos, más cercanos o más lejanos, dependiendo de la cotidianidad con la que establezcamos contacto con el resto de las personas. El amor, que se ha seguido considerando como la forma más esperada de apego emocional, ¿no? De que tengamos nuestra pareja, nuestra casita, nuestros hijitos, nuestras mascotas, y que a través de eso nosotros vayamos construyendo una relación amorosa que nos permita establecer una relación de pareja. Y esto es algo que a veces sí genera un poco que hay que discutir en el tema de discapacidad, porque se suele pensar que las personas, algunas personas con discapacidad suelen tener una manifestación más amorosa que otras, y a mí me gusta más la definición de amor que hace Álvarez Gallú, o que propone más bien la conceptualización de Álvarez Gallú, que es este sentimiento de tú a mí me importas. Yo estoy aquí finalmente porque me importas tú, Juan Carlos, me importan las personas con discapacidad con las que tú trabajas, con las que ustedes trabajan, y a ti no te conozco tanto, Mónica, pero también me importas porque finalmente eres alguien que está compartiendo este espacio hoy conmigo. Entonces, en este momento estamos teniendo una vinculación amorosa, aunque no sea una vinculación erótica. Y también está, por supuesto, la parte de la reproducción, que afortunadamente la ponen hasta el último, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Mundial de la Salud Sexual, porque no es lo prioritario que se busca como expresión de la sexualidad. Es algo que puede ser consecuencia de todo lo anterior o no, que también es una decisión de vida, el si tenemos o no tenemos hijos o hijas, si ejercemos o no nuestra parte reproductiva, y a partir de eso también pues garantizamos de alguna manera la consecución de nuestro apellido, de nuestra historia, de un montón de cosas que tienen que ver incluso con cuestiones materiales, pero que no necesariamente tienen sí o sí que formar parte de la sexualidad de una persona.
Y parecía muy sencillo eso, ya me complicaste la existencia con todo lo que tengo que pensar respecto a la sexualidad, porque de entrada, pues sexualidad suena a un término, si no simple, no tan amplio de lo que podría o lo que se supone que observa, ¿no? De toda esta cuestión. ¿O tú qué dices, Luigina? ¿Qué te pareció toda esa cantidad de información? Porque empiezas a abrir archivos, ¿no? Así es. Empiezas a cuestionarte cómo tengo ese aspecto de mi vida, cómo está esto, cómo está el otro. Yo nunca había visto que dentro de la sexualidad o dentro de lo que podría ser mi sexualidad pudieran caber mis compañeros de trabajo, el perro, el pájaro, los pescados, ¿no? O sea, y yo creo que se está volviendo un tema similar a lo que hemos mencionado anteriormente con respecto a la discapacidad, como que la sexualidad es un tema que todos asumimos, que conocemos porque de alguna manera lo vivimos, pero ya a la hora de escucharte, Irene, con respecto a esta gran definición, pues la realidad es que nosotros lo hemos dicho, la gente, todo el mundo cree que conoce lo que es discapacidad y la realidad es que no es cierto. Lo mismo sucede con la sexualidad. Yo aquí me pregunto, ¿realmente las personas con discapacidad experimentan de la misma manera la sexualidad como las personas que no tenemos una discapacidad evidente? Porque incluso llegamos a pensar, desafortunadamente es como que el pensamiento a veces global, que las personas con una discapacidad evidente son como seres asexuados, ¿no? Uh-huh. Y esto no es cierto, pero, o sea, bajo tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido? Uh-huh. Sí, este pensamiento de que son asexuados efectivamente sigue siendo lamentablemente uno de los estereotipos alrededor de todas las personas con discapacidad. Y respondiendo a tu pregunta, sí la experimentan de la misma manera. Sin embargo, hay que reconocer que existe la dificultad para que en algunos casos asuman, por ejemplo, su preferencia y se den cuenta de ella, su identidad, si es que esta no es acorde al sexo con el que nacieron o al género que se les ha asignado socialmente por los roles que se espera que desempeñen, incluso los apegos emocionales, la parte amorosa y la parte de la reproducción. Porque en muchas ocasiones, tanto el apego emocional como el amor y la reproducción, lo que se busca es que no sucedan en algunas condiciones de discapacidad o que se demoren lo más posible para no tener el problema en casa de que nazca otra persona con discapacidad que no pueda cuidar la persona con discapacidad y que sean los familiares cercanos, generalmente los abuelos, las abuelas, quienes se hagan responsables del cuidado y de la crianza de esta persona, producto de una relación no informada entre personas con discapacidad o entre una persona con discapacidad y alguien sin discapacidad. Y en ocasiones llegan las familias con nosotros. Y seguramente también ustedes habrán tenido o escuchado casos así, en donde el chico a lo mejor tiene una discapacidad intelectual o la chica tiene una discapacidad intelectual o una discapacidad motora, física severa, y dicen, bueno, pues ahora aparte de la discapacidad, resulta que es homosexual o resulta que es lesbiana o resulta que no se siente a gusto con su identidad sexual o de género, pues entonces no tengo para dónde acabar, ¿no? Y entonces sí se vuelve para las familias mucho más complicado entender todo esto que abarca el hecho de ser humanos, no el hecho de ser personas con discapacidad. Porque el hecho de que se presente una condición de discapacidad no nos vacuna contra el ejercicio de nuestra sexualidad. Se va a presentar todo lo que yo he mencionado de la misma manera que en cualquiera de nosotros que asumimos no tenemos cuando menos una discapacidad de vida. Y ahorita que estabas mencionando todo esto, y que Luigina mencionó también el hecho del amplio abanico que existe de posibilidades de condiciones discapacitantes, que pueden ser desde las cosas ortopédicas, como siempre lo ponemos de ejemplo, los traumatismos o las amputaciones, por ejemplo, hasta pasar por lo neurológico. Bueno, dejo lo neurológico al final, pero lo metabólico, como pueden ser las alteraciones congénitas o las que derivan de enfermedades que se aparecen después, visual, auditivo, sí, hasta terminar con lo neurológico, que puede ser algo traumático o algo progresivo o algo de nacimiento, que altera la percepción de la realidad y la percepción del yo como tal. Eso puede darnos también una amplia diversidad en cuanto a la expresión y a la experiencia de la sexualidad, ¿no? O sea, no es lo mismo, a pesar de que pudiéramos asumir que se trata de lo mismo porque somos humanos, esas condiciones le imprimen un sello específico o no existe tal sello como lo estoy imaginando. Excelente pregunta,
Juan. Sí le imprimen un sello específico, no a la persona, sino a la forma en como nosotros, que trabajamos como especialistas, que les brindamos un servicio a quien presenta una condición de discapacidad, abordamos la sexualidad. Con una persona sorda, por ejemplo, voy a requerir de un sinnúmero de materiales visuales para que la persona sorda pueda apropiarse mejor de la información sobre sexualidad, de lo que sería si únicamente intento explicárselo verbalmente, presumiendo que la persona sorda pudiera tener lectura orofacial y que yo supiera lengua de señas mexicana, lo cual no es algo frecuente en los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva de las personas y mucho menos de las personas con discapacidad. En el caso de las personas ciegas, mi mejor herramienta, mi mayor instrumento va a ser la voz y, por supuesto, la posibilidad de facilitarles material para lectura en braille, que también hay muy poco disponible en el mercado y que entonces tendremos que valernos de estos nuevos sistemas que afortunadamente están apareciendo, de los que nos pueden permitir escuchar un texto en PDF de manera mucho más sencilla que antes, ¿no? Que cuando yo inicié en este tránsito por la educación y atención a la sexualidad. Y en el caso de las otras condiciones de discapacidad, pues tendremos que identificar de manera muy puntual, como también en el caso de la sordera y de la ceguera, cuál es la necesidad específica de la persona. Porque a veces llegan también las personas con nosotros porque les dijeron que tenían que venir, ¿no?, a una consulta sexológica, y cuando llegan con nosotros no tienen ni la menor idea de qué esperar de alguien que se dedica a la sexología, sea clínica o sea educativa. Y a la hora que empezamos a rascarle, pues empiezan a salir cuestiones que están atoradas en la relación de pareja, en la relación familiar, que tienen que ver más con las restricciones que impone la familia para salir de casa, para generar su autonomía o gestionar su autonomía, para poder ser independientes en el terreno laboral, que también les va a permitir un grado importante de independencia en el terreno sexual, porque bueno, pues si no puedo tener actividad sexual en casa de mis papás, pues tengo que buscar un 5 letras, le hace un hotel para tener actividad sexual, y para eso necesito dinero. Y para tener dinero necesito trabajar, y para trabajar necesito estar lo suficientemente capacitado en un aspecto específico que puede ser un oficio, una profesión. Entonces, son una serie de cosas que se van sumando que nos permiten, como personas sexuadas, acceder a nuestra sexualidad de manera placentera y sobre todo de manera responsable. Pero, respondiendo de manera puntual y breve a tu pregunta, Juan Carlos, sí, cada una de las condiciones de discapacidad tiene necesidades particulares, nos toca como profesionistas identificarlas, también a las familias apoyarnos, ayudarnos en esta búsqueda de las necesidades, y que nos digan también las familias cuáles son sus necesidades, porque a veces son más de ellos que de la propia persona con discapacidad. Y les voy a contar algo que a lo mejor a ustedes les pasa también bien seguido, sobre todo cuando trabajamos con personas jóvenes o adultas, incluso adultas mayores con discapacidad intelectual, y a la par trabajamos con las familias. Las familias llegan y nos dicen, no, ellos no han tenido, mi hijo, mi hermano, mi sobrino no ha tenido actividad sexual. Cuando los chavos y las chavas ya nos dijeron durante el taller que trabajamos con ellos, pues que tienen actividad sexual prácticamente desde la adolescencia, como toda la gente, o como la mayoría de los chavos y las chavas de hoy. Entonces, cuando les decimos, pues discúlpenme, pero aquí ya se confesaron y nos dijeron que sí tienen actividad sexual, solo que no lo están haciendo utilizando los métodos que les van a permitir no tener un embarazo no planeado ni deseado, impedir una infección de transmisión sexual. Entonces, hay que trabajar en ello. Y se les abren así enormes los ojos a las familias, porque nunca se imaginaron pues, que sin permiso, porque además no lo necesitan, ya habían iniciado su actividad sexual. Qué interesante y qué intenso. Estoy imaginando el momento de la intervención ahí con la familia, que empieza a preguntarse dónde, a qué horas, cómo, con quién. Hay una frase que nosotros ponemos en nuestro libro, que la tomamos de la película Jurassic Park. La vida se abre camino. Sí, exactamente, qué bueno que lo digas tú. Al final, la vida se abre camino. Y lo mismo en la sexualidad. O sea, al final, tu búsqueda por la experiencia, que estoy entendiendo que no necesariamente es sinónimo de placer,
sino sinónimo de vida, lo estoy entendiendo. La búsqueda de la experiencia sexual solita se abre camino de una u otra forma, ¿no? Entonces, pues el hecho de estar limitado en la movilidad o en lo que sea, detenido, por decirlo así, dentro de la casa, pues eventualmente no está deteniendo también la práctica sexual, ¿no? O la práctica de la sexualidad. Es correcto. Y fíjate que me hace acordarme del primer libro de sexualidad que tuve en mis manos, que traía una foto de una chica sentada sobre las piernas de un chico en silla de ruedas y que lo que decía abajo era: el amor hallará la forma. Entonces, a mí también me hizo mucho sentido esta frase de Jurassic Park, porque dije, pues es finalmente lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Los chavos, las chicas van encontrando pues las maneras de escondidas, no escondidas, cuando los papás no están, cuando están incluso en la escuela o en los centros de capacitación para el trabajo, pues de encontrar los rinconcitos oscuros para poder hacer ejercicio de su sexualidad, a lo cual tienen derecho, sin que haya quien les esté necesidad de pedirle permiso a nadie, ni quien los esté supervisando para hacer para no. De este derecho, ¿no? Claro. Y en este caso, con esa experiencia que tú nos estás comentando, ¿cuáles tú has notado que son las principales barreras que tienen que superar justamente al momento de la experimentación de esta sexualidad de las personas? Que yo estoy entendiendo, por lo que me cuentas también, que tienes un porcentaje muy grande de jóvenes, ¿no? Que están en esta cuestión sin que sea limitativo a ninguna edad, pero ¿cuáles son las principales barreras que hay que superar para que tengan la expresión de su sexualidad? Pues yo sigo considerando que la principal barrera es la actitud de la sociedad. Y la actitud no de manera directa hacia las personas con discapacidad, sino incluso de manera indirecta a través del incumplimiento de las políticas públicas, del incumplimiento de las leyes, de la inexistencia de servicios especializados para atender la sexualidad de las personas con discapacidad o para ofrecer alternativas a las personas con discapacidad en materia de sexualidad. Porque se ve muy bien en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el artículo 7, fracción 10, en donde dice que hay la necesidad de incluir en el terreno de la rehabilitación la educación en sexualidad, incluyendo a las familias y la asistencia que requieran para su sexualidad. Pero pues la realidad es que la ley está cumpliendo este año, por ahí de septiembre, octubre, ya 13 años, 14 años, y yo no veo claro, Yo no veo claridad en cuanto a la existencia de servicios, insisto, de salud sexual y reproductiva en las clínicas de atención primaria, que es donde tendrían que estar, y tampoco en las clínicas de atención terciaria, en las unidades de rehabilitación o en los centros de atención múltiple, que podríamos también considerar un nivel terciario de atención educativa, porque no están dentro de la educación regular. O sea, siguen siendo educación especial, siguen siendo espacios particulares para las niñas y niños con discapacidad, jóvenes con discapacidad, y tampoco tienen programas formales de educación en sexualidad, aunque también esté contemplado en la Ley General de Educación, el que las niñas, niños y jóvenes reciban la orientación en sexualidad que requieren para prevenir el embarazo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual, que es un tema también importantísimo del que hay que hablar, porque tristemente 1 de cada 4 personas con discapacidad es víctima de abuso sexual en algún momento de sus vidas, independientemente de la condición de discapacidad. 4 es muchísimo. Es muchísimo. Wow. Muchísimo en comparación con otros países. Y bueno, pues somos el país número 1 en abuso sexual infantil. No nos debiera de extrañar que 1 de cada 4 personas con discapacidad forme parte de esta estadística que le da este deshonroso primer lugar a México en materia de abuso sexual infantil. Qué informe tan duro. Luigina trabaja con niños. ¿Tú tienes algo que decir al respecto, Luigina? Sí, de hecho, nosotros justamente nos acaban de dar una capacitación donde efectivamente el comentario ahorita de Irene es lo que comentan. Tristemente es la situación así actualmente en México y efectivamente pues tenemos mucho que hacer todavía y creo que parte de dónde empezar es actividades y ejercicios como estos, ¿no? De educación y concientización. Pues bueno, finalmente regresando a la parte pues más positiva y propositiva, no tanto de abuso, sino más bien dicho de
de deseo, de expresión e iniciación voluntaria, pues, o sea, de lo que implica la sexualidad. Irene, yo me quedé ahorita pensando, ¿no? De todo lo que decías anteriormente, es realmente, bueno, si una persona en este momento está como que dices, híjole, bueno, yo quiero iniciar, digamos que ya con mi sexualidad, pero pues no sé cómo, por todas estas barreras que he estado enfrentando a lo mejor a lo largo de mi vida, es, bueno, pues ¿por dónde empiezo? No sé si tú tengas algún tipo como de recomendación, como 1, 2, 3, un ABC de por dónde empezar y qué hacer y hacia dónde dirigirme. Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido? O tanto como un ABC quizá, ¿no? Lo que sí es que para ejercer nuestra sexualidad de manera responsable y respetuosa, necesitamos información. Y esta información tiene que ser información científica, información que no me dé mi cuate o alguien que conozco en el trabajo y que tiene la misma ignorancia que yo. Y no quiero decir con esto que empecemos a buscar especialistas que a lo mejor incluso saben menos que nosotros del tema, porque ahora afortunadamente las redes nos permiten acercarnos a esta información, como en el caso del podcast de ustedes, como en el caso de muchos de los programas que realiza Geisha o que tiene Geisha en su canal de YouTube y también en el podcast propio de nuestro grupo, en donde pueden tener una información mucho más precisa de cómo ejercer su sexualidad de manera responsable y de manera respetuosa. Eso sería lo primero, contar con la información que te hace falta como persona con discapacidad. Lo segundo sería recordar siempre que no hay manera de ejercer la sexualidad sin el consentimiento de la persona con el que te vas a vincular. Entonces, aunque a veces suena, me dicen, hasta ridículo, y esta es una anécdota de cuando estudiaba yo administración del tiempo libre, uno de los maestros de teatro estaba haciendo un ejercicio donde no teníamos que seducir literalmente a uno de nuestros compañeros. Entonces, pues ya se imaginarán mis compañeros, todos mucho más jóvenes que yo, sabiendo que era yo ya sexóloga, y el chavo con el que me tocó era un chavo que además de todo me gustaba, aunque estaba muy chavito para mi edad, ¿no? Y pues ahí yo ya tejiendo mi telaraña, y al final ya casi le digo, oye, ¿te puedo dar un beso? El otro todo nervioso, ¿te puedo dar un beso? Y todos mis compañeros, ¡no! ¿Pero cómo le pides permiso? Pues porque yo no sé si él quería o no que le diera yo un beso. Y esto es algo bien importante que también tiene que ver, aunque no nos guste tanto, con el tema del abuso sexual. O sea, entender que mi cuerpo es mío y que nadie lo puede tocar si yo no lo deseo. Y el cuerpo de las otras personas también. Yo no me puedo acercar a Mónica o a Juan Carlos y darles un abrazo, un beso, por más que los conozca, sin decirle, te puedo dar un abrazo, te puedo dar un beso, y a lo mejor ese día Juan Carlos me dice, no, porque sabes que traigo una gripa espantosa. Y también es su forma de mostrarme respeto a mí para que yo no me infecte de la gripe que trae. Entonces también las personas con discapacidad entiendan que no es por rechazo, que es una forma de respeto hacia mi propio cuerpo y el cuerpo de las demás personas, el pedir autorización. Y lo otro sería, pues, empezar a hablar de manera más libre del tema, y si tienes dudas, acércate a las personas que creas que te las pueden resolver, y que si a lo mejor no tienen la respuesta que tú esperas, no te van a dar algo para decirte, y bueno, me acaba de pasar algo ayer también. Es que para anécdotas tengo un montón. Estoy ahorita trabajando en el taller de lectura de una escuela de la zona en la que laboro actualmente en la Secretaría de Educación, y los niños de 4º grado me empezaron a decir que ellos todavía no podían tener novia, tienen ellos 11 años en promedio, porque todavía eran niños. Y yo dije, pero pues si yo veo a los niños de 1º y de 2º año que ya andan de noviecitos, no, pero es que hasta que seamos mayores de edad. ¿Y cuándo es que eres mayores de edad? Pues a los 85. Yo dije, uy, no, pues todavía me faltan un montón a mí, ¿no? Todavía no puedo andar de novia tampoco. ¿Quién sabe quién les diría que a los 18 años es cuando ya pueden ejercer una relación de noviazgo? Y esto lo escucho también muchísimo con las familias de personas sordas. Particularmente, ignoro por qué. Como también escucho entre la comunidad sorda y entre la comunidad de personas con lesión medular en algún momento, que la discapacidad es algo que te protege de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, si este tipo de información es la que te va a facilitar la persona a la que preguntes, ahora sí que aléjate de ahí lo más rápido posible, porque no es cierto. La discapacidad no es una vacuna contra las infecciones de transmisión sexual, no es una vacuna contra el embarazo. Entonces, si no tienes la respuesta a la pregunta que la persona con discapacidad con la que estás conviviendo te está haciendo, dile,
déjame averiguar o averigüémoslo juntos y busquemos una respuesta. Qué interesantísimo, ¿eh? Wow. Oye, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que esto da para otro pedacito, ¿no? Otro pedacito. Yo creo que Entre también el vale la enorme pena universo que de la sexualidad, Juan Carlos quiere un pedacito. un pedacito, sí. No, yo creo que también vale la pena que retomemos el que entiendo que Sí. abruptamente a lo mejor trunqué en ese sentido, porque creo que merece y vale la pena que hablemos un punto y aparte lo que es la prevención en cuanto a la violencia de sexualidad. Es correcto. Es un tema muy, muy importante. En esta ocasión, pues por obvias razones no nos va a dar mucho tiempo. Ojalá y tengamos la oportunidad de estar contigo nuevamente, Irene. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Sabemos que eres una persona súper ocupada. Tu currículum y tus títulos respaldan la ocupación en tu tiempo, pero de verdad agradecemos por este espacio. Un gusto y siempre que sea con tiempo, estaré disponible para acompañarles en este espacio. Los esperamos Muchas la gracias por siguiente tu semana en podcast Discapacidad, un estilo de vida. Muchísimas gracias. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.